Éxodo capítulo 12, versículo 29 al 51. Dice la palabra de Dios: Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó en la noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera algún muerto. E hizo llamar a Moisés y Aarón de noche, y les dijo: Levantaos, salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e id y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudara, sus artesas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Y los hijos de Israel hicieron conforme al mandamiento de Moisés, y pidieron a los egipcios objetos de plata y objetos de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron, y ellos despojaron a los egipcios. Y partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y también subió con ellos una gran mezcla de gente, y ovejas y vacas, y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos los egipcios no habían podido detenerse ni aún preparar comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y sucedió que al cabo de 430 años, en aquel mismo día, salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche debe ser guardada para Jehová todos los hijos de Israel por sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella, pero todo siervo de hombre comprado por dinero comerá de ella después que lo hayas circuncidado. El extranjero y el asalariado no comerán de ella. En una casa se comerá, y no llevarás de aquella carne fuera de la casa, ni le quebraréis hueso. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero habitare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces se acercará a celebrarla y será común natural de la tierra, pero ninguno incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habite entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y aconteció que en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Vimos la primera parte, lo que es la sombra de lo perfecto, el domingo pasado. Y ahora, para finalizar el capítulo 12 y continuar con este relato, estamos parados en la noche del 14 de Abib, ¿sí? El primero de los meses para los hebreos. Estamos en el medio de esta noche donde Dios trae juicio sobre Egipto, ¿sí? Es la noche del 14 de Abib. Dios ha preparado a su pueblo, ha instruido a su pueblo cómo deben actuar ahora, desde el día 10. Ahora es el día 14, y cómo van a actuar durante el peregrinar en el desierto y los próximos años sirviendo al Señor. Dios los ha preparado, pero ahora es la medianoche y se escucha un clamor en Egipto. Se escucha un clamor. ¿Por qué? Porque todo primogénito de Egipto, de los egipcios, incluso de los animales, desde Faraón al que estaba cautivo en la cárcel, ha muerto. Es una noche trágica, hay muerte y tristeza,
y gran clamor por un lado, y por otro lado, el pueblo de Israel tiene prisa y alegría. Tiene los bolsos prontos, ha comido vestido y está esperando la orden de Dios, incluso que la orden de Dios es por medio de Faraón, porque los egipcios los echan de Egipto. Así va a ser la salida del pueblo de Dios de Egipto. Entonces tenemos por un lado muerte, tristeza y gran clamor por la muerte de los primogénitos, y por otro lado tenemos prisa y alegría, porque Dios está sacando a su pueblo de la esclavitud con una mano poderosa. Le ha demostrado a través de todas estas plagas y lo seguirá demostrando en el desierto. Pero el Dios de los hijos de Israel, el Dios de Israel es un Dios poderoso que hace maravillas. ¿Sí? Son dos situaciones opuestas en esta misma noche, el mismo día, el mismo lugar. Por un lado hay clamor, por un lado hay tristeza, llanto y muerte, y por otro lado hay alegría y prisa. Tanta prisa que no le dieron tiempo a que el pan leude, ¿sí? Porque estaban tan apurados que metieron su masa en sus artesas, en sus fuentes donde va la masa, donde amasaban las mujeres, y ahí envuelta en sábana salieron con sus artesas caminando, porque obviamente los echaron. Y en esta ocasión vamos a ver la riqueza de la redención, ¿sí? La riqueza de la redención. En nuestro primer punto, tenemos que recordar algo que nunca tenemos que olvidar, ¿sí? Tal vez, espero que no, pero por ahí la gente se cansa con los títulos, ¿sí? Dios siempre cumple lo que promete. Ese es nuestro primer punto. Este sermón tiene 2 puntos. El primero es, Dios siempre cumple lo que promete. Y alguno dirá, bueno, pero eso ya lo sé, ¿sí? Que no sea la actitud de tu corazón, dice, bueno, yo sí sé que Dios siempre cumple lo que promete. Es fácil decirlo, pero hay que creerlo, hay que aplicarlo a nuestras vidas. ¿Y cómo podemos saber que Dios siempre cumple lo que promete? Bueno, Dios ha venido en juicio sobre Egipto y está cumpliendo una promesa que hizo esa noche, contando para atrás, 430 años exactamente. ¿Sí? Es lo que dice el versículo 41. Y sucedió que al cabo de 430 años, en aquel mismo día, salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto. Es exactamente ni un día más, ni un día menos. Desde que Dios hizo una promesa. Tenemos en el versículo 33 que los egipcios los echaron de la tierra. ¿Sí? Dice, los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, somos muertos. Entonces, en primer lugar, el pueblo de Egipto echa a los israelitas. En segundo lugar, por una orden, un mandamiento que Moisés le había dado en el capítulo 11, versículo 2, en realidad versículo 1 y 2 del capítulo 11 de Éxodo, dice, Jehová dijo a Moisés, todavía traeré una plaga sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí. Cuando os deje ir, de seguro os echará de aquí del todo. ¿Sí? Dios sabía que los iban a echar. Y el versículo 2 dice, y habla ahora a los oídos del pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y cada uno a su vecina, objetos de plata y objetos de oro. Ahora, Dios siempre cumple lo que promete. En primer lugar tenemos, los egipcios los echan al pueblo de Israel y les pagan para que se vayan. Le dieron plata, oro y vestidos, según el versículo del capítulo 12, el versículo 35. Y los hijos de Israel hicieron conforme al mandamiento de Moisés, que le había dicho en el capítulo 11. Y pidieron a los egipcios objetos de plata y objetos de oro y vestidos. Y obviamente ellos se lo dieron. Ellos lo único que les interesaba es que el pueblo de Dios, esta nación de esclavos que vivía entre ellos, se vaya. Porque el Dios de ellos había causado todos estos terrores y esta muerte y este gran clamor a los egipcios. Entonces hay desesperación, muerte y clamor por un lado, pero por otro lado hay prisa. Y de esta manera vemos que Dios cumple
su promesa. Dios 430 años atrás, ¿sí? Una cuarta generación atrás, Dios le dijo a su amigo Abraham, en Génesis 15, yo juzgaré a esa nación donde tu descendencia será esclava, pero ellos saldrán con gran riqueza. Vamos a Génesis capítulo 15 y observemos este glorioso relato. Dios hace un pacto con su amigo Abraham, alguien que él sacó de Ur de los Caldeos, y le dijo, voy a hacer una gran nación de ti. Y Abraham en cierta ocasión dijo, pero yo no tengo hijos, soy viejo, mi esposa es estéril, no puede tener hijos y también es vieja. Pero para Dios nada es imposible. Entonces Dios, en esta conversación, uno va a Génesis 15 y viene la palabra de Jehová a Abraham, ¿sí? Porque Abraham era amigo de Dios. Esto es algo glorioso, ¿sí? Y en esta conversación, cuando Abraham dice, pero yo tengo solamente un mayordomo que ni siquiera es mi hijo, él va a heredar todo lo que yo tengo. Porque Abraham era rico, tenía muchas posesiones, muchos esclavos. Y Dios le prometió que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y en esta conversación entre amigos, Dios le hace un pacto. Y cuando ve que Abraham está dudando, y dice, pero ¿cómo será? Porque yo no tengo hijos. Y la verdad que humanamente él no podía entender cómo iba a haber una descendencia tan grande que provenía de él. Era difícil de entender, difícil de creer. Y Dios le dice, bueno, Abraham, salí para afuera, mirá los cielos y contá las estrellas. Si las podés contar, vas a poder contar la descendencia que yo te voy a dar. Génesis 15:5. Y lo sacó fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó a Jehová y se le contó por justicia. Entonces, el relato sigue en esta noche. Dios le pide a Abraham que traiga animales, que los parta por la mitad y ponga la mitad de un lado y la mitad del otro, ¿sí? Porque está por hacer un pacto. De esta manera se hacían pactos, ¿sí? Y después las dos partes, las dos personas que hacían el pacto debían cruzar por el medio de los animales y hacerse una promesa. Cualquiera de las dos partes que no cumpla lo que se prometió ese día cuando se hizo el pacto, iba a ser partido como esos animales, ¿sí? Esa era la condición al hacer el pacto. Pero Dios, ¿qué le había prometido a su amigo Abraham? Versículo 13 al 18. Entonces dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia será extranjera en tierra no suya y servirá a los de allí. ¿Sí? Y esto se cumplió. Tenemos una nación en Egipto. Y los afligirán 400 años. Dios siempre cumple lo que promete. Versículo 14. Pero también a la gente a quien servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Por eso salen con plata, oro, vestidos y animales. Y tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y a la cuarta generación volverán acá, porque aún no se ha colmado la maldad del amorreo hasta aquí, la cuarta generación. ¿Sí? 400 años después salen 600.000 hombres de a pie. Versículo 17. Y sucedió que cuando se puso el sol y todo estaba oscuro, he aquí apareció un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Dios siempre cumple lo que promete. Prometió una descendencia incontable a Abraham y también le dijo, ten por cierto que van a ser esclavos, pero yo los voy a sacar de ahí, voy a juzgar a esa nación que los tuvo como esclavos y les voy a dar
gran riqueza. Ahora estamos 430 años después de esa misma noche que Dios hizo un pacto con su amigo Abraham, y el pueblo de Israel está saliendo, y en el versículo 35 dice: y los hijos de Israel hicieron conforme al mandamiento de Moisés, y pidieron a los egipcios objetos de plata y objetos de oros y vestidos. Y obviamente se los dieron. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron, y ellos despojaron a los egipcios. Un ejército despoja a otro ejército cuando lo vence. Versículo 36 nos dice literalmente que los israelitas desvalijaron, despojaron a los egipcios. Ahora, viendo esto, la riqueza de la redención, esto no fue un robo, ¿sí? Fue una victoria dada por Dios. Lo poco que le quedaba a Egipto, ¿sí?, fue llevado por el pueblo de Israel. Fue una promesa que Dios le hizo a su amigo Abraham, y ahora se está cumpliendo. Ahora, lo que nosotros podemos ver acerca de la redención es que la redención vuelve ricos a aquellos que antes eran simples esclavos. La redención es la liberación. Dios pagó un precio para rescatar, para redimir a su pueblo. Eso es lo que hizo Dios. Dios hizo justicia. ¿Cuál fue el precio que pagaron los egipcios? Un cordero. El cordero que reemplazó al primogénito de su hogar. O sea, Dios está redimiendo a un pueblo para su gloria, y ha pagado con el cordero, y ahora se van enriquecidos. Y uno ve 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. O sea que había mucho más personas. Se cree que como 2 millones. No podemos conocer el número. La palabra de Dios no nos muestra el total. Porque así como Abraham no pudo contar las estrellas ese día, tampoco se puede contar la descendencia que Dios le ha dado. Entonces eran aproximadamente 600,000. Eran más. Ahora, un grupo de esclavos se vuelve rico al salir de la tierra donde eran esclavos. La redención vuelve ricos a aquellos que antes eran simples esclavos, que no tenían nada, que no valían nada. Lo único que ellos sabían hacer era hacer ladrillos y obedecer a los egipcios. Y cuando no obedecían eran castigados, eran azotados, eran presionados a tal punto que cuando Moisés aparece por primera vez, Faraón manda a afligir al pueblo y hay más dolor, no les da barro para su ladrillo, tienen que ir a buscar paja para poder hacer el ladrillo y cumplir con la misma tarea. Más opresión. Esta esclavitud era terrible, pero ahora ellos se convierten en personas millonarias. Son ricos, se van con animales, se van con oro, se van con plata, se van con vestidos y despojan a los egipcios, les sacan todo. La redención vuelve ricos a aquellos que antes eran simples esclavos. Y para esto tenemos que ver que Dios siempre cumple lo que promete. Es la cuarta generación, 430 años han pasado y Dios no se ha olvidado de su promesa. Obviamente Abraham ya no estaba, ya había muerto. Pero Dios en su fidelidad va a cumplir siempre lo que promete. No importa el tiempo que ha pasado. A veces nosotros decimos, bueno, pero Dios está tardando en responderme la oración. O esta aflicción, o esta enfermedad, lo que estoy pasando, está tardando demasiado. ¿Qué habrán pensado los egipcios? Los hebreos, en Egipto. 430 años esperando. Pero el día que Dios había prometido que iba a venir a rescatar a su pueblo, lo hizo. Lo mismo hizo cuando envió a Cristo. Ellos esperaban al Mesías. Ellos esperaban al libertador, a su Mesías, aquel que iba a venir a rescatar a su pueblo. No se demoró, no llegó tarde, llegó en el momento que Dios lo había establecido. Entonces, no importa el tiempo que ha pasado, Dios siempre cumple lo que promete porque Dios es fiel. Dios no se olvida como nosotros. El domingo pasado veíamos que el olvidar es un problema nuestro de los hombres.
de las mujeres, de los seres humanos. Olvidamos porque somos pecadores. Pero Dios, que no tiene pecado, no olvida. Él es perfecto. Entonces, no importa el tiempo que a nosotros nos parece que ha pasado, Dios siempre va a cumplir lo que promete porque Él es fiel. Dios le dijo, o le dio esta bendita promesa a su amigo Abraham, y le dijo, si vos podés contar las estrellas, vas a poder contar tu descendencia. Y acá en el versículo 37, dice que partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600.000 hombres de a pie, sin contar a los niños. Solo se contaba los hombres, los varones, de 20 años para arriba. Hombres en edad militar, hombres que puedan ir a la batalla cuerpo a cuerpo o a enfrentar un ejército. Esos son solamente los hombres mayores de 20 años que se contaban. Entonces, de 20 años para abajo no fueron contados y obviamente las mujeres tampoco. Entonces, quiero que observemos el versículo 37. Dice, ¿cómo 600.000 hombres de a pie? No dice exactamente fueron 600.000. Eran como o aproximadamente. ¿Sí? Eran muchos más. Pero lo que se pudieron contar en esa noche apurada fueron estos 600.000 hombres en edad militar. Se contaron, no es exacto, pero fueron como 600.000. No se puede contar, porque las estrellas tampoco se pueden contar. El ser humano no puede contar las estrellas. Bueno, no se puede contar a la descendencia de Dios, que Dios le dio a Abraham y que le está dando y le sigue dando, de todos aquellos que iban a creer en Cristo e iban a ser salvos. Mucha gente salió con ellos. En esta noche mucha gente salió con ellos. Miren lo que dice el versículo 38. Y también subió con ellos una gran mezcla de gente y ovejas y vacas y muchísimo ganado. O sea, se fueron con muchas posesiones, con oro, con plata, con ropa y con animales. Desvalijaron literalmente a Egipto. Pero no solamente el pueblo de Israel salió de ahí. Salieron otras personas que no eran seguramente egipcios, que estaban ahí posiblemente como esclavos y también salieron juntamente con Israel. Esto da a entender que no solamente Dios iba a salvar a los israelitas, sino que a otro tipo de gente también, podemos llamarles gentiles, que no son parte del pueblo de Dios, también iban a recibir la gracia de Dios. Porque el plan de Dios no era solamente salvar a los judíos, sino salvar a todos aquellos que crean en Él a la manera de Abraham. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, Pablo después lo explica a los Gálatas. Son salvos aquellos que creen a la manera del creyente Abraham. ¿Sí? Entonces, por la fe, para que nadie se gloríe. Gente que no era del pueblo de Dios salió con ellos, una gran mezcla de gente. Y esto nos da a entender que Dios no solamente iba a salvar a los israelitas, sino a aquellos que creyeran a la manera de Abraham. Entonces la promesa de Dios es fiel y se cumple. Dios siempre cumple lo que promete y acá no hay nada por hacer. Dios es fiel y eso no lo podemos mover. Los que somos infieles somos nosotros. Tenemos que confiar en Él, creer esto y rendirnos ante la grandeza de este bendito Dios de Israel. En esta noche, 14 de Aviv, Egipto ha sido desvalijado, está en un gran clamor porque no hubo casa en Egipto donde no había un muerto. Esta es la riqueza de la redención. No solo Dios los libera de esa esclavitud, sino que les da riqueza y ellos van a tener para el camino. Ellos salen con las masas, sí que no alcanzaron a leudar, pero llevan animales, llevan oro, llevan plata, llevan ropa.
Si ellos ya estaban con sus valijas prontas. Pero en esta noche Dios les da más de lo que ellos esperaban. Esto es lo glorioso. Dios siempre cumple lo que promete. Amén. En segundo lugar, vamos a ver desde el versículo 43 al 51 la ordenanza de la Pascua. Es la orden de Dios. Versículo 43 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. ¿Y qué es lo que dice? Ningún extranjero comerá de ella. Pero todo siervo de hombre comprado por dinero comerá de ella después de que lo haya circuncidado. Entonces, la Pascua es exclusiva. Hay una ordenanza de la Pascua que Dios dice, la Pascua es exclusiva para el pueblo de Dios. Todos aquellos que tenían la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham, pueden participar de la Pascua. ¿Cuál era la señal del pacto? La circuncisión. ¿Sí? Todo varón debía estar circuncidado. Entonces, la Pascua es exclusiva, es una ordenanza de Dios, pero es exclusiva. Y Dios le dice, ningún extranjero comerá de ella. O sea, tengan cuidado de no compartir esto, no celebrar esto, que tiene mucha importancia para ustedes, que representa algo mucho mayor. Tengan cuidado de no compartir con el resto, que no tiene nada que ver con el pacto. Ojo, esto es una ordenanza. Solamente aquellos que tenían la señal del pacto podían celebrarla, los demás no. El versículo 45 dice, el extranjero y el asalariado no comerán de ella. Recordemos que salió mucha gente con Israel. El versículo 38. Y también subió con ellos una gran mezcla de gente. Ahora, esto no lo inventó Moisés ni Aarón. Dijeron, bueno, ahora ya salimos de Egipto, Faraón ya no está más, ahora ustedes israelitas van a hacer lo que Moisés y Aarón han dicho. La Pascua la celebramos nosotros y los extranjeros que salieron con nosotros, ellos no van a participar. Porque a mí se me ocurre que sea así. No, esto no lo inventó ni Aarón ni Moisés. Es una ordenanza de Dios. Esto es lo que tenemos que ver. Se podía incluir a parte de gente que no era del pueblo, pero tenían que tener la señal del pacto. Tendrían que ser creyentes, tendrían que creer en el Dios de Israel. ¿Podían ser incluidos? Sí. Primero Dios dice, ningún extranjero o asalariado comerá de ella. Solamente aquellos que sean parte del pueblo, que tengan la señal del pacto, que sean circuncidados. Pero en el versículo 48 Dios dice, mas si algún extranjero habitare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces se acercará a celebrarla y será como el natural de la tierra. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Si alguien creyera en el Dios de Israel y quisiera participar de esta gran liberación que Dios ha hecho esta noche, y quisiera recordar eso también, tendrá que tener la señal del pacto, tendrá que ser circuncidado y de esa manera sí será aceptado para celebrar la Pascua y de esa manera será tanto el natural como el extranjero, pero que habitan juntos, que recuerdan aquella gloriosa noche. Pero si no tienen la señal del pacto y no creen en el Dios de Israel, no pueden. Están excluidos porque no pertenecen al pueblo de Dios. Y acá vemos que no solamente por ser judíos, de tener la sangre y la descendencia de Abraham, sino que el extranjero que tenía la señal del pacto, que creía a la manera del creyente Abraham, lo que luego explica en Gálatas el apóstol Pablo, podía participar de la Pascua, pero tenía que creer. Tenía que tener la señal del pacto. Tendría que haber demostrado que creía en el Dios de Israel. Entonces, esta inclusión para aquellos que habitaban entre ellos se podía hacer, pero debían circuncidarse. Ellos querían celebrar la Pascua, pero tenían que cumplir los requisitos que Dios exigía. ¿Sí? Porque la Pascua es una ordenanza de Jehová.
La Pascua no es cualquier cosa. Ellos no se sentaban a cenar una noche más. Fue un estatuto y una ordenanza de Dios, por eso es la ordenanza de la Pascua. Ellos salen con gran riqueza. Y eso es lo que vemos, la riqueza de la redención. Pero la Pascua no es cualquier cosa. Al año siguiente ellos tenían que tener un cordero de un año, el 14 de Aviv, y comer la Pascua. Igual que cuando salieron de Egipto. Pero alguno podría decir, bueno, pero ya no estamos en Egipto, no tenemos prisa, vamos a comerla el 15. Vamos a apartar el cordero el 14. No. Dios dijo, el día 10 del primer mes se aparta el cordero. El día 14 se sacrifica y se come, y tienen que guardar este rito como estatuto perpetuo. Porque la Pascua no es cualquier cosa. La Pascua tiene un significado demasiado importante como para que cualquiera lo celebre. No importa si eras de un país extranjero, estás circuncidado, no importa. Compartir la Pascua con nosotros, te vamos a hospedar. En esta noche nosotros celebramos las Pascuas, te la compartimos, comé, servite. Dios dio una ordenanza y dijo, esta es la Pascua de Jehová. Ningún extranjero comerá de ello. Él le está poniendo un límite. Y esto es importante. La Pascua no es cualquier cosa, es la Pascua de Jehová. Por eso la ordenanza de la Pascua. Algunos en estos días pueden decir, bueno, pero cuando la iglesia se reúne, celebran la Santa Cena. ¿Y por qué no darla a los niños? ¿Por qué no, ya que estamos todos presentes, miembros y no miembros, compartimos, como compartimos el almuerzo? De este mismo pan, del vino, compartir todos juntos. ¿Por qué solo los miembros pueden celebrar la cena del Señor? Bueno, porque todos aquellos que han creído en Cristo y han sido bautizados son considerados parte del pueblo, parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia está compuesta por personas perdonadas que han profesado su fe en Jesucristo y que han ingresado a la membresía a través del bautismo. El bautismo, ¿sí?, es la señal del nuevo pacto hecho en la sangre de Cristo. El bautismo debe administrarse solamente a aquellas personas que han profesado fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice el Catecismo de Benjamin Beddome en la pregunta 98. Dice, ¿a quién se debe administrar el bautismo? El bautismo debe ser administrado a todos aquellos que realmente profesan arrepentimiento para con Dios, fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él. Y no debe ser administrado a ningún otro. No debe ser administrado a ningún otro. No porque alguien tenga ganas de ser bautizado, va a ser bautizado. Tiene que ser un creyente. Tiene que haber depositado su fe en Jesucristo. Tiene que haber demostrado que realmente cree y vive para el Señor. No perfecto, pero sino un creyente. Alguien que estaba muerto en sus delitos y pecados y que ahora Dios le ha dado vida juntamente con Cristo. Y en el bautismo se simboliza Públicamente la señal externa del pacto es, del nuevo pacto, esta persona cuando es bautizada murió a su antigua vida y fue resucitado con Cristo y ahora vive para Él. Entonces, la cena del Señor es algo totalmente exclusivo para los hijos de Dios, para la iglesia de Cristo. El bautismo solamente debe administrarse a aquellas personas que creen, que se han arrepentido y que profesan fe en el Señor Jesucristo. Y no debe ser administrado a ningún otro. Tristemente, hay congregaciones donde bautizan a los niños, a cualquier edad. Porque el niño dijo que cree en Cristo, lo bautizan y le dan Santa Cena. Hay otros que a la Santa Cena no le dan la importancia que la Escritura le da. Y no importa si vienes de visita, no importa si sos miembro de una iglesia o no, no importa si es la primera vez que apareces en la congregación, si se celebra la Santa Cena, le convidamos a todos. Esto es una manera desordenada, descuidada, antibíblica de celebrar algo tan sagrado. Y hay otras familias que por el orgullo familiar dicen, mi hijo ya es un cristiano, tiene 9 años. Pastor, por favor, bautícenlo. Él es un creyente. Y posiblemente estén haciéndole
comer condenación si participa de la cena del Señor. No estoy diciendo que Dios no puede obrar en un niño y salvarlo a temprana edad. No estoy diciendo eso. ¿Sí? Pero hay veces que uno ve que personas muy jóvenes, muy niños, muy adolescentes que no saben lo que hacen, son bautizados en algunos lugares, como diciendo, este es un cristiano, alguien que nació de nuevo. Y en la práctica a veces no se ve así. Es triste, pero al igual que la Pascua, mejor que la Pascua, porque Cristo es nuestra Pascua y es el cumplimiento, es la cena del Señor. Es lo que vamos a celebrar hoy. ¿Por qué no todos pueden participar? Bueno, porque todavía aquellos que recién han comenzado o los niños cuando crezcan y si el Señor los salva y si dan evidencias que han sido salvados, la señal del nuevo pacto es el bautismo, la señal inicial. La cena del Señor es algo serio, muy serio, porque representa lo que Cristo hizo por nosotros. La cena del Señor es la celebración que la iglesia hace, el cuerpo de Cristo, que come el pan y bebe la copa en representación del cuerpo de su Salvador, de Cristo que fue partido aquel día en la cruz del Calvario y su sangre fue derramada. Entonces, esto es exclusivo. Nosotros celebramos y recordamos y nos gozamos en el Señor, diciendo Cristo fue partido, su sangre fue derramada por nosotros para salvarnos. La iglesia recuerda aquel glorioso día que Jesucristo ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Eso es lo que la iglesia recuerda y esto es lo que debemos enseñar a nuestros niños, porque ellos no pueden participar o qué es lo que nosotros hacemos. La iglesia recuerda que Cristo recibió la santa ira de Dios sobre su cuerpo, sobre sí mismo, para que nosotros seamos recibidos en amor y con los brazos abiertos, seamos recibidos como hijos de Dios cuando aún no éramos hijos de Dios. Entonces, la ordenanza de la Pascua es exclusiva. La cena del Señor es exclusiva para la iglesia, para los hijos de Dios, para aquellos que llevan la señal del pacto. Entonces, la palabra de Dios debe tomarse en serio. Las cosas de Dios deben tomarse en serio porque siempre lo digo, Dios no está jugando a ser Dios. Dios es santo. Entonces, las cosas santas de Dios deben tomarse con seriedad. Y como decía nuestro hermano hoy, dar a Dios lo que es de Dios. Guardar, obedecer sus mandamientos. Refugiarnos en Cristo que nos trae la redención. Y en esta redención otorgada por Cristo, comprada por Cristo, ganada por nosotros, que Cristo pagó en nuestro lugar, nosotros también podemos disfrutar de la riqueza de esta redención. No sé lo que estarás esperando de Dios. Todos nosotros pedimos cosas a Dios, oramos a Dios y a veces pedimos sanidad. Algunos piden riqueza, estabilidad económica, salud, prosperidad. Tal vez alguno está pidiendo hijos, está pidiendo esposa, esposo. No sé qué es lo que estás pidiendo a Dios. Lo que sí tenemos que estar seguros que Dios siempre cumple lo que promete. Si Dios no prometió algo, no lo va a cumplir. Algunos dicen, Dios quiere prosperarte, Dios quiere enriquecerte, Dios quiere que tengas una mansión y mucha plata en este mundo. En ninguna parte de la Biblia Dios prometió eso para los cristianos. Entonces, si Dios no lo prometió, nunca va a llegar. Pero lo que sí estamos seguros es que todo lo que Dios promete, Él lo va a cumplir. Prometió a Cristo y lo envió. Y prometió que Cristo va a volver a buscar a su iglesia y lo va a cumplir. No importa el tiempo que pase. En el tiempo señalado por Dios, Cristo va a volver a buscar a su iglesia y aquellos que no sean parte del pacto, que no sean parte del cuerpo de Cristo, que no sean parte de la iglesia de Cristo, serán echados al lago de fuego juntamente con el infierno. Serán condenados por haber rechazado al unigénito Hijo de Dios que murió en una cruz para salvarnos. Entonces, no sé lo que estás pidiendo a Dios. A veces no recibimos respuesta porque no sabemos pedir como conviene. Pero si estamos pidiendo las cosas lícitas,
y Dios te ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Seguí confiando, seguí esperando en Dios. Dios es fiel. ¿Sí? Es lo que dice nuestro cuadro. Dios es fiel. Mira lo que dice 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esto lo dice de aquellos que habían dicho que el Señor ya no iba a volver, que había hecho una promesa falsa, pero Cristo no retarda su promesa. El Señor viene en cualquier momento. Ya dijimos el domingo pasado que todo esto de la Pascua, la salida de la esclavitud de los israelitas de Egipto, era una sombra de lo perfecto, ¿sí? Era algo muy oscuro que proyectaba a la perfección, al día de Cristo. El día que Cristo y su obra perfecta hecha en la cruz del Calvario nos redimiera para salvarnos. Pero alguno dirá, ¿pero por qué este sermón de Éxodo 12 dice la riqueza de la redención? Porque recién dije que Dios no prometió riquezas. Riqueza material. Bueno, la riqueza de la redención está ejemplificada o de una manera no tan clara en que Dios no solo liberó a su pueblo de la esclavitud, sino que los enriqueció en esa época con animales, oro, plata y vestidos. Y Dios no los dejó las manos vacías. Ahora, ¿por qué la riqueza de la redención y qué tiene que ver con nosotros? Bueno, así como unos pobres y miserables esclavos en Egipto, por la providencia de Dios salieron con gran riqueza, aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados, que éramos miserables, que estábamos sin Dios en el mundo, que estábamos muertos en delitos y pecados, habiendo sido esclavos del pecado y de Satanás, un día fuimos rescatados por la obra perfecta de Cristo. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es lo que dice la Escritura. Por eso no somos distintos a los israelitas. Dios nos ha redimido. Efesios 2:5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nosotros no éramos israelitas, no éramos parte del pueblo de Dios. Lo único que queríamos era deleitarnos en el pecado. Nos hablaban de Dios y nos burlábamos, blasfemábamos el nombre de Dios porque no nos importaba. Pero un día Dios hizo una obra en nosotros, se nos predicó el Evangelio, Él cambió nuestro corazón y nos salvó. Y es como que nos sacó de Egipto, nos sacó de este mundo, cambió nuestro corazón, nos dio un corazón de carne, nos dio el Espíritu de Dios y nos dijo: Cristo ha dado su vida por vos para perdonarte de tus pecados. Vos no lo mereces. No lo mereces, pero yo que soy Dios quise hacerlo así y quiero perdonar tus pecados. Quiero que creas en Cristo y que me sirvas y me adores. Que vivas de ahora en más para mí. Fuimos hechos hijos. Fuimos hechos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nosotros éramos unos pobres, miserables. Pero Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. A veces me avergüenza, me compunge no estar a la altura de lo que debe ser un cristiano que ama al Señor, que vive para la gloria de Dios. Habiendo sido la peor persona que existe sobre la tierra, el peor de los pecadores, Dios envió a su Hijo Santo, 3 veces santo, a morir en mi lugar. Yo merezco la condenación. No merezco el amor de Dios. Pero Dios dijo: te amo, y entrega a Cristo para que seas perdonado. Y no solamente sos hijo de Dios, Dios te ha dado su Espíritu Santo. No solamente Cristo murió por tus pecados,
Él te ha dado una herencia en los cielos y sos heredero de Dios y coheredero con Cristo. ¿Qué significa eso? Que todas las cosas que son de Dios ahora nos pertenecen. No para blasfemar al nombre de Dios ni para distorsionar las cosas, como algunos por ahí dicen, soy hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Soy un príncipe del Señor. Soy un princeso o una princesa de Cristo. Así que respétenme y caminen con altivez. Esto es blasfemo. La Biblia dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y por Él y para Él fueron hechas todas las cosas y por Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, todo lo que es de Cristo, todo lo que es de Dios, es nuestro. Por eso siempre digo, Dios nos salvó y nos perdonó. Nos ha sacado de la esclavitud del pecado y de la esclavitud que teníamos en Satanás para compartir su gloria con nosotros. Nosotros no somos gloriosos, pero la iglesia de Cristo es preciosa y es gloriosa porque es el cuerpo de Cristo. Y porque Dios la ha santificado y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y nos va a santificar y nos va a glorificar para que tengamos la capacidad de habitar en el cielo con Él. ¿Por qué hizo Dios esto? Porque Él quiso. Porque es su santa voluntad que así sea. Pero no lo merecemos, porque somos pecadores. Un día, el día que Dios estableció, vos fuiste rescatado o rescatada de la miserable manera en la que vivías. Fuiste rescatado o rescatada de la esclavitud del pecado y de Satanás. Un día vos que te deleitabas en el pecado, fuiste rescatado o rescatada por Cristo. 1 Pedro 1:18 dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y leemos el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios, para sacar de Egipto a su pueblo, ofreció un cordero en esa casa. Y con esa sangre del cordero pintaron la puerta para que el primogénito de ese lugar no muriera. Para salvarte a vos y a mí de la miserable vida que llevábamos, nuestra libertad, nuestro perdón, se pagó con la sangre del Hijo de Dios. No lo merecíamos, pero hemos sido hechos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. En segundo lugar, fuiste revestido o revestida de la justicia perfecta de Cristo. Somos pecadores, pero al Cristo morir en tu lugar, fuiste revestido o revestida de la justicia perfecta de Cristo. Cuando Dios ve a un cristiano, ve a Cristo primero que te está cubriendo, que te puso sus ropas perfectas. La justicia de Cristo te revistió. Por eso la ira de Dios no cae sobre vos. Gálatas 3:27. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y en tercer lugar, estás sentado o sentada en los lugares celestiales en Cristo, con Cristo y en Cristo. Efesios 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El cristiano es millonario y no lo sabe aprovechar. La redención ha traído riqueza al cristiano. ¿Qué más necesitas que Dios te dé? El cristiano debe ser una persona agradecida, alegre, gozosa. Pero muchas veces nos quejamos, murmuramos. ¿Qué más necesitas ahora que estás en Cristo? Dios te ha dado todo. Te ha dado a Cristo, te ha revestido de su justicia, te ha sacado de la esclavitud de Satanás y del pecado. Estás sentado o sentada en los lugares celestiales con Cristo. Para Dios ya esto es un hecho. Solamente tenemos que morir para ser glorificados y llevados a ese lugar. Pero para Dios ya está hecho. Ya se cumplió. Esto es un hecho, Dios lo hizo. Estamos sentados
en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué más necesitas ahora que estás en Cristo? Los cristianos somos ricos. La riqueza que tenemos, la polilla ni el orín lo pueden corromper, porque está en un lugar perfecto. Nada puede corromper ni sacar la riqueza que el cristiano tiene. Esa riqueza que está reservada en los cielos para nosotros. ¿Cuál es la riqueza de la redención del cristiano? Cristo es la riqueza verdadera del cristiano. Cristo es la verdadera riqueza del cristiano. Si tenemos a Cristo, tenemos todo. Aquel bendito evangelio que una vez le fue predicado a Abraham, nos ha sido predicado a nosotros y sigue siendo predicado aún por nosotros. Y a lo largo de la historia, seguirá siendo predicado para que todo aquel que crea en Cristo sea salvo. Dios le predicó el evangelio a Abraham. ¿Sí? Y este mismo evangelio es el que nos ha dado vida a los cristianos, a aquellos que estábamos muertos. El mismo evangelio, el mismo bendito evangelio que se le fue predicado a Abraham, nos ha sido predicado a nosotros. Miren lo que dice Gálatas 3, 8 y 9. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el evangelio a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Ahora entendemos por qué, aparte de los israelitas, de Egipto salió otra gente que no tenía nada que ver con Israel, que no eran descendientes de Abraham, porque Dios ya se había comprometido a salvar no solo a los judíos, sino a los gentiles también. Y Dios le anunció el evangelio a Abraham y le dijo: tu descendencia, tu simiente, que es Cristo, se va a entregar en una cruz para perdonar el pecado de todos aquellos que crean en Él. Esto es glorioso. Los cristianos tenemos una verdadera riqueza. Hemos sido perdonados, salvados y sacados de la esclavitud del pecado. Tenemos que disfrutar de esta riqueza. Esta verdadera riqueza se llama Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Debemos disfrutar, debemos ser agradecidos con Dios por Jesucristo que nos ha salvado. Y si en este lugar hay personas que aún no están en Cristo, hoy es el día para venir a Dios en arrepentimiento y fe, creyendo la obra perfecta de Cristo hecha para salvarte. Porque esto es el Evangelio, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si aún no estás en Cristo y no puedes disfrutar de todas las bendiciones y la riqueza que da la redención en Cristo, tenés que arrepentirte de tus pecados y creer en Él, y Dios será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, serás salvado, serás salvada. Cree en el Señor Jesucristo y podrás disfrutar de esta bendita riqueza. Esta bendita riqueza es Jesucristo. Para terminar, Romanos, capítulo 11. La riqueza de la redención que podemos disfrutar se llama Jesucristo. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incontables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que luego le sea pagado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. No podemos comprender el gran amor de Dios por nosotros. Siendo unos miserables pecadores, Él entregó a su Santo Hijo para que muriera en nuestro lugar. Y Efesios 3:21 dice: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
Habían pasado 430 años de que Dios le había hecho la promesa a su amigo Abraham. Y ahora 430 años después salen más de 600.000 hombres, mujeres y niños beneficiados de esta promesa. Han pasado muchos años desde que Cristo dio su vida en la cruz por nosotros. Pero Dios sigue perdonando, Dios sigue obrando en nosotros, nos sigue sosteniendo y preservándonos para su gloria. Qué glorioso es el Evangelio. La iglesia debe dar gloria a Dios. Por eso el versículo 21 de Efesios 3. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Celebremos la cena del Señor con un corazón agradecido. No lo merecemos, pero Él dijo, hagan esto en memoria de mí, todas las veces que se reúnan. Háganlo, recuerden, no olviden que yo di mi vida para salvar. Di mi vida para salvarlos. Recuérdenlo. Recuerden mi muerte en aquella cruz. Un día yo volveré a buscarlos. Me voy a preparar lugar y vuelvo. Es lo que Cristo dijo y en eso confiamos. Porque recordemos una cosa. Dios siempre cumple lo que promete. Porque Él es fiel. Él te ama tanto que entregó a Cristo. Así que participemos con confianza, con alegría y con mucho temor, agradecidos a este Dios tan misericordioso, tan amoroso, que nos dio a su Hijo para salvarnos. Amén. Bendito Dios. Te damos gracias